Jóvenes, buenas tardes. En la otra ocasión, pues ya habíamos tenido por ahí un acercamiento con el maestro Edson a través del Zoom. Y bueno, pues con algunos de ustedes ya nos hemos presentado. Para los que no, pues yo soy el biólogo Benjamín García Ortega, y pues imparto la materia de Geografía Física y Humana. En principio, pues una materia que está relacionada con muchas áreas del conocimiento, ¿sí? De hecho, pues yo dentro de lo que es todas las materias, yo considero esta como una de las más pudiéramos decir, importantes por el gran número de ciencias, ¿verdad?, con las que se relaciona. Entonces, pues en esta ocasión vamos a tratar de hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hasta ahorita con ustedes hemos abordado, ¿sí?, que pues son a base de pues videos, a base de resúmenes que hemos mandado. En realidad la materia se presta para ello porque, bueno, pues son cosas que de alguna manera ustedes ya han visto y pues no, a lo mejor no requiere de explicaciones así tan importantes como pudiera ser otra materia, como las matemáticas, como la física o la química. Sin embargo, pues sí es necesario, ¿verdad?, precisar en los aspectos que hasta ahorita llevamos. Si ustedes recuerdan, el ciclo escolar inició el 10 de agosto y la idea pues, no solamente de nosotros, sino a nivel nacional, pues era que los primeros días lo considerábamos como un curso remedial. En ese curso remedial a ustedes les encargamos 3 trabajitos en específico, ¿sí?, que fue lo referente al sistema solar, que por cierto, pues también hago el comentario, muchos de ustedes, ¿verdad?, pues no me hicieron llegar ese trabajo, y lo comento por lo siguiente. Ya estamos a punto de entrar a lo que es la cuestión del examen, y yo se los he comentado en la plataforma, ¿sí? La cuestión de la evaluación la vamos a basar principalmente en lo que son sus exámenes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que si un muchacho, por ejemplo, me está cumpliendo puntualmente con lo que es el trabajo que se le está asignando, pues ese muchacho, ¿verdad?, está a criterio mío si hace o no hace examen, ¿sí? Eso es de gran ayuda. Por otro lado, pues también cuenta el trabajo, independientemente de que se haga el examen o no, también cuenta el trabajo que ustedes están realizando. Entonces lo comento porque aquellos que no han entregado, pues yo los invito a que lo hagan. Entonces, iniciamos con esto. Les encargué una descripción de todos los planetas que conforman el sistema solar. Algunos lo hicieron de manera pero muy excelente, otros medio por ahí cumplieron, pero bueno, en fin, los que cumplieron de cualquier manera, pues ahí está su calificación. ¿Sí? Ese fue el inicio del curso remedial. Después, ¿verdad?, por ahí les mandamos algo sobre el origen de la Tierra, ¿sí? También, pues temas muy apasionantes que a lo mejor en otras materias no se ven y que de alguna manera pues hay la inquietud de cómo surgió nuestro planeta, ¿sí? Cómo surgió, tanto que sufrió, tantas transformaciones que se dieron, ¿verdad? Y pues lo más lamentable de ello, que pues esas transformaciones pues las estamos acabando con ellas, porque pues estamos acabando con el planeta. Duró muchísimo para formarse y nosotros pues nos lo queremos acabar en un rato, ¿sí? La otra parte del curso remedial pues fue algunos de los movimientos que la Tierra pues ha realizado a lo largo de su historia, ¿sí?, que se llama movimientos tectónicos o tectónica de placas, ¿sí?, también llamada deriva continental, ¿sí? Es decir, todos aquellos movimientos
que nuestro planeta ha sufrido desde la formación de la misma Pangea para dividirse y formar los continentes que en la actualidad tenemos, ¿sí? Entonces, ahí se narra, ¿verdad? Pues, pues que de hecho los movimientos pues siguen ocurriendo, los movimientos sismológicos, lo que son los movimientos de las placas, ¿sí? Y que esos movimientos de las placas pues, pues derivan en terremotos, maremotos y demás, ¿sí? Entonces, con esto, ¿verdad? Contemplamos lo que era nuestro curso remedial, ¿sí? Y pues ya viene, después de esas 3 semanitas que nos aventamos con ese curso, pues viene lo que es en sí el curso de geografía, ¿sí? Y para iniciar, ¿verdad? Pues tenemos que de alguna manera, pues darle una definición, ¿sí? Decimos que si nos vamos al origen del término, ¿sí? Geografía, geos, ¿verdad? Significa tierra, ¿sí? La otra, que es logos, que es el otro término que conforma la palabra geografía, y logos significa descripción, ¿sí? Entonces, armando ya lo que es su definición, pues diríamos que la geografía pues es la descripción de la tierra. Sin embargo, esa definición pues queda muy hueca y queda muy confundida porque hay otra rama, o hay otra ciencia más bien, ¿verdad? Que también tiene el mismo significado, ¿sí? Y que es la geología. La geología pues también es geos, tierra, y logos pues también descripción. Sin embargo, la geología más bien se encarga de la composición. ¿De la composición de qué? De la composición de la tierra, ¿sí? ¿Qué elementos la forman? ¿Cómo son sus rocas? ¿De qué están hechas? ¿Por qué son rocas ígneas? ¿Por qué son rocas metamórficas? ¿Sí? ¿Por qué son sedimentarias? Etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Tiene relación con la geografía? Pues claro que la tiene, ¿sí? Claro que la tiene porque, pues de hecho, si hablamos de geografía, indistintamente tenemos que hablar también de lo que es la geología, ¿sí? Entonces, esa es en sí la definición. Hay muchas definiciones, hay algunos que hablan de pues una definición muy completa, ¿sí? Al final pues quiere decir lo mismo, ¿sí? Bien, de esta geografía, ¿verdad? Pues hay una clasificación, ¿sí? Nosotros vamos a considerar 3 aspectos fundamentales en esa clasificación. Sí, ahora que ustedes hicieron el trabajo, pues por ahí me di cuenta que muchos, ¿verdad? Pues consideraron muchísimos tipos de geografía y está bien porque de alguna manera caen en lo que a continuación les voy a comentar, ¿sí? Nosotros consideramos como parte de la misma geografía a lo que es la geografía física. ¿De qué se encargará esa geografía física? Pues se encargará de describir principalmente lo que es el relieve, ¿sí? Es decir, cómo encuentro yo a la Tierra, ¿sí? En su forma superficial, cómo está dispuesta, ¿sí? Esa disposición, pues a mí me habla del relieve, ¿sí? ¿Qué modificaciones ha habido de él? ¿Qué fenómenos se presentan? ¿Sí? A todo ello se refiere, ¿sí? Nuestra geografía física, ¿sí? Y si hablamos del relieve, pues vamos a hablar de montañas, vamos a hablar de mesetas, vamos a hablar de valles o llanuras, ¿verdad? Entonces, ese es el primer tipo de geografía. La otra geografía que nosotros también contemplamos es la geografía humana, ¿sí? ¿A qué se referirá? Pues se referirá no solamente a lo que es la distribución del ser humano, sino también, ¿verdad?, a todo aquello que esté relacionado con la especie humana. Por ejemplo, lo que son los modos de producción, por ejemplo, el estudio de las poblaciones, etcétera, 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 ¿sí? Y allí van incluidos lo que son la geografía humana. Y
también consideramos lo que es la biogeografía. ¿Sí? Esta parte de la geografía se encarga del estudio, ¿verdad?, de la distribución de los seres vivos. ¿Sí? De ahí el término bios, ¿verdad?, es vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues cómo está representada, cómo está distribuida la vida desde su origen, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar con términos que a lo mejor ya los han escuchado también, lo que son los reinos biogeográficos, reinos biogeográficos, ¿sí? Entonces, eso es, ¿sí? Distribución de los seres vivos. Recuerden que aquí en los seres vivos pues vamos a tener plantas y vamos a tener animales, principalmente, a ellos contempla, ¿sí? Entonces, pues ya de manera muy específica podríamos decir también que en lugar de llamarle biogeografía, podríamos llamarle fitogeografía. Fito es planta, ¿sí? Distribución de las plantas. O zoogeografía, o distribución de los animales, ¿sí? Desde su origen. Y decimos desde su origen, ¿por qué? Porque cuando se formaron los continentes, ¿sí?, en distintas partes, en el proceso de formación, pues muchos organismos quedaron atrapados en esos espacios, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esos organismos han emigrado, ¿sí?, o han sido introducidos a otros lugares, y pues ya muchas especies de organismos que nosotros tenemos por aquí, ¿verdad?, pues no son ni siquiera originarios de aquí, pero ya tienen mucho tiempo, estamos familiarizados con ellos, ¿sí? Aquí tenemos, en la misma prepa, tenemos por ahí algunas plantas, como son las araucarias, ¿verdad?, que no son propias de la República, sino vienen del sur del continente, pero que ya tienen mucho tiempo aquí, ¿sí? Entonces, por eso decimos de acuerdo a su origen, ¿sí? Y de ahí se forman lo que son los reinos biogeográficos. A nosotros en particular nos interesa dos tipos de reinos, que es el holártico y el neotropical o neártico. ¿Por qué? Porque esos reinos, ¿verdad?, coinciden en nuestra República Mexicana, y gracias a esos reinos es que México, ¿verdad?, pues es un país mega diverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones climatológicas y otros aspectos de la fisiografía, ¿verdad?, pues le dan para que sea considerado como un país muy rico en número y variedad de especies. Que el ser humano pues lo está destruyendo, pues es otra bronca. Entonces, de estos tres tipos de geografía se pueden desprender muchísimos más, muchísimos. En el caso, por ejemplo, de la geografía humana, regresando un poquito más, pues ahí se encuentra lo que es la geografía histórica, la geografía lingüística, la geografía de religiones, ¿sí?, y otros tipos, ¿sí? Entonces ahí quedan incluidos. Esas serían lo que son las ramas, ¿sí? Pero la geografía pues necesita que alguien la auxilie, ¿sí? Para complementar sus estudios, pues requiere de muchas otras ramas de las disciplinas, ¿sí? Requiere, por ejemplo, también ustedes lo hicieron por ahí de tarea, algunos aspectos, algunos que me mandaron, otros no. Requiere, por ejemplo, de la climatología. ¿Esto sería parte de la geografía? No, esta sería una rama auxiliar, ¿sí? ¿Por qué auxiliar? Porque, bueno, pues nada más en algunos aspectos va a apoyar a la geografía. ¿En qué la apoya? Pues la apoya en decirle, ¿sabes qué? En México vamos a encontrar los climas A, C, B, etcétera, etcétera. Por eso se le llama una rama auxiliar de la geografía, ¿sí? Y bueno, pues por ahí también mandamos como parte del apunte, ¿sí?, que la climatología en parte pues se dedica a lo que es el estudio de los climas, ¿sí? Pero ¿cómo se establece el clima? El clima se establece considerando
dos cosas fundamentales, ¿sí? Que son elementos, ¿sí? Es decir, para yo poder determinar qué tipo de clima es, debo de considerar lo que son los elementos y lo que son los factores, ¿sí? ¿A quién vamos a encontrar en elementos? Pues vamos a encontrar a lo que es la precipitación, ¿sí? Cantidad, ¿verdad?, de lluvia que cae en un determinado lugar. Sí, es un elemento importante, porque en base a eso, en base a la cantidad de lluvia caída, sí, pues así va a ser el clima. El clima templado, por ejemplo, pues tiene una determinada precipitación y no se puede comparar, por ejemplo, con un clima desértico. ¿Sí? En el clima desértico pues tiene otras condiciones de precipitación. Por eso esta precipitación es importante en los elementos, ¿verdad?, que van a determinar el clima. ¿Sí? ¿Cómo se mide la precipitación? Bueno, pues hay instrumentos especiales, hay aparatos especiales. En una caseta meteorológica, pues nos vamos a encontrar con que ahí hay un pluviómetro, y ese pluviómetro me va a estar marcando a mí la cantidad, ¿verdad?, una especie de tinita, y me va a estar marcando la cantidad de lluvia que cae en un determinado día, ¿sí? ¿Qué hace el meteorólogo? El meteorólogo llega a la caseta meteorológica, mide la cantidad, checa cuánta lluvia cae el día de hoy, ¿sí? Lo registra, ¿sí? Ahí tiene un dato, ¿sí? Tiene una lectura 1, y tiene pues la cantidad que haya caído, ¿sí? Si fue el lunes, pues el lunes tanto, si fue martes, el martes tanto, y así hasta contabilizar los días de la semana, y entonces allí obtiene lo que es una media semanal. Si quiere una media mensual, bueno, pues suma las cantidades, ¿verdad?, del mes, las divide entre el número de días, y de ahí saca lo que es la precipitación media mensual, ¿sí? Pero en ocasiones nos hablan de precipitación media anual. Pues ¿qué tiene que hacer? Hacer el recuento de todos los meses del año, ¿verdad?, dividirle entre el número de meses y sacar a qué precipitación corresponde ese clima, ¿sale? Entonces, este es un elemento. El otro elemento es la temperatura, ¿sí? La manifestación del calor de un cuerpo, ¿verdad? Esa es la temperatura, ¿sí? ¿Con qué lo medimos? Pues lo medimos con un termómetro, ¿sí? Y bueno, pues aquí hay distintas escalas termométricas, ¿sí? Está la escala Celsius, está la escala Kelvin y está la escala Fahrenheit. Por ahí les mandé un trabajito también, no he habido chance de checarlo, pero vamos a ver si hay algunos reportes, y les mandé algunos datos, ¿sí? En este caso yo les mandé los datos de temperatura en una escala centígrada, ¿sí? Pero yo les pedí, ¿verdad?, que esa escala centígrada me la convirtieran, los datos me los convirtieran en grados Kelvin y a su vez en grados Fahrenheit, ¿sí? Y así tienen alguna duda respecto a esas formulitas, pues me las hacen saber, y si no, por ahí en sus clases de física, ¿verdad?, pues recuerdan, eso lo vieron en sus clases de física. Entonces, ahí tenemos ya lo que son dos elementos del clima. ¿Sí? Vamos a mencionar un tercero que también es muy importante, lo que es la presión. Y nos vamos a referir particularmente a lo que es la presión atmosférica. ¿Vale? La presión atmosférica es la fuerza, ¿verdad?, que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos, ¿sí? Vamos a borrar un poquito aquí lo de los factores para hacernos un poquito más. Vamos a cambiarlo para acá. Presión atmosférica. Decíamos que es la fuerza que ejerce la atmósfera, la fuerza que está ejerciendo ahorita la atmósfera sobre mí, a eso se le llama presión atmosférica, ¿sí? Esta presión atmosférica se mide en milímetros, es decir, en altura, en milímetros, y se utiliza un elemento químico que es el mercurio. ¿Por qué el mercurio? Porque el mercurio, ¿verdad?, pues es un metal líquido,
sí que queda muy bien en la captación del calor, y por eso se utiliza muchísimo para la elaboración de termómetros, y en este caso concreto no sería un termómetro, sino sería un barómetro, ¿sí? Se utiliza ese barómetro, ¿sí? Y aquí decimos que la máxima presión se presenta a nivel del mar y que mi barómetro marca 760 milímetros de mercurio. Y decimos que a nivel del mar porque, ¿verdad? A nivel del mar es donde se encuentra la máxima concentración de oxígeno, ¿sí? Y a veces hay discusión sobre esto. Los muchachos a veces te dicen, eso no es cierto porque aquí hay muchos árboles y cosas por el estilo. No, ¿sí? La gran cantidad de oxígeno que nosotros en estos momentos respiramos, ¿verdad? El 70% podríamos decir, viene de la fotosíntesis que se está realizando en los cuerpos de agua, ¿sí? Y principalmente, ¿verdad?, en las plantas acuáticas del mar. Entonces, de ahí ese dato, ¿sí? Conforme nos vamos alejando de la playa, pues obvio que la presión pues va a ir disminuyendo, al grado de que, por ejemplo, a esta altura que estamos, pues la cantidad de oxígeno disponible pues ya no es el mismo, ¿verdad?, que el oxígeno que pudiéramos encontrar a una altura menor a la que estamos aquí en nuestro municipio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque en una caseta meteorológica pues vamos a encontrar pues todo ese tipo de materiales: pluviómetro, termómetro y barómetro. Bien, eso los pudiéramos considerar como elementos que están siendo formadores del clima, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser los factores? Los factores pueden ser, entre otros, la altitud, ¿sí? La altitud, que es la altura en metros sobre nivel del mar, ¿sí? Entonces, el clima a nivel del mar no es el mismo, ¿verdad?, que el clima a la altura que estamos nosotros. Por eso, ¿verdad?, pues este es un factor que determina pues ese clima, ¿sí? Otro factor puede ser la distancia al mar, ¿sí? No es lo mismo altura que distancia. Yo puedo estar muy alejado, en un lugar muy alejado del mar, pero en altura, ¿verdad?, pudiera estar muy, pero muy abajo, ¿sí? Hay lugares muy bajos que pues pueden estar pues muy lejos, ¿verdad?, de lo que es el mar. Y puede haber lugares que estén muy cerca al mar, ¿sí?, pero que estén demasiado altos. Cosa concreta, ¿verdad?, pues lo que son las islas, ¿verdad? Las islas, recorres un poco en tiempo la distancia del mar y pues cambia el clima por completo, ¿sí? Entonces, ese es otro factor a considerar. Y el otro factor, pues es la latitud, ¿sí? La latitud, que no es otra cosa más que el ángulo, ¿verdad?, que se forma de un punto determinado de la Tierra con el ecuador, ¿sí? Entonces, pues en base a esa latitud, pues se presentan distintos climas. De hecho, por ejemplo, en México tenemos unas latitudes que nos representan algunos espacios donde se representa, por ejemplo, lo que es el desierto, ¿sí? Entonces, eso sería lo referente a esta ciencia, ¿verdad?, que de hecho ya es considerada como ciencia auxiliar de lo que es la geografía. Pero hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más. Por ejemplo, la ecología. De manera general se los voy a comentar porque ya dejamos un trabajito que también estoy por recibir. La ecología, que no es otra cosa más que el estudio de la relación que existe ¿verdad?, entre los organismos y el medio ambiente.
Aquí dentro de organismos, pues es todo aquello que tiene vida, todo. Y dentro de eso que tiene vida, ustedes también les dejé un trabajo, pues hay 5 reinos biológicos importantes, ¿sí? Se los voy a mencionar de manera general, no vamos a hablar de características de ellos porque ustedes me lo van a mandar. Empezamos con el reino Monera. El reino Monera contempla los organismos más simples, que son las bacterias, ¿sí? Tenemos al reino Fungi o Fungi, que representa lo que son los hongos. Tenemos el reino Protista, que son pues todos los organismos pertenecientes a los protozoarios y demás. Tenemos al reino Plantae, ¿sí? Lo que son los vegetales, las plantas. Y tenemos también a lo que es el reino Animalia, ¿sí? Animales. Ustedes ya deben de tener su información que me van a mandar, ¿sí? Entonces, todos estos organismos, ¿sí? Todos estos grupos, estos reinos representan lo que son los organismos. ¿Y quiénes representan al medio ambiente? Pues al medio ambiente lo va a representar el suelo, lo va a representar la luz solar, lo va a representar el agua, lo va a representar el aire, principalmente. Entonces, la relación que tenga todo esto con esto, ¿verdad? Pues de ello se encarga la ecología. Cuando esa relación se da de manera amistosa, amigable, pues se mantiene lo que es un equilibrio entre esto, ¿sí? Y allí, en esas condiciones pues no tenemos ningún problema, ¿sí? El detalle es que ese equilibrio no se da, ¿sí? Y por eso pues tenemos los grandes problemas de tipo ecológico, ¿sí? Entonces, de manera general, ¿verdad? Pues esa rama, esa ciencia auxilia muchísimo a la geografía, porque de acuerdo a ello, pues ubica ciertos lugares que tienen algunos problemas de tipo ecológico, ¿sí? ¿Sabes qué? En Ciudad Hidalgo, la tala clandestina o la tala de los árboles está convirtiendo a los suelos en suelos totalmente desérticos, ¿sí? Entonces, ahí está la relación. Por último, por el día de hoy, les voy a hablar un poquito de lo que es otra de las ciencias que se encarga de auxiliar a la geografía, que es la edafología. Edafología, ¿sí? ¿De qué se encarga la edafología? Pues se encarga del estudio del suelo, de la estructura de los suelos, ¿sí? ¿En qué apoya la geografía? Bueno, pues la geografía, ¿verdad?, se vale de la edafología para decir, ¿sabes qué? Pues la distribución de los suelos se da de esta manera, existen en X lugar y en base a eso, ¿verdad? Pues para un estudio determinado, ¿sí? Si se va a cultivar algo en específico, pues debe de saber, el que va a hacer ese cultivo, pues debe de saber con qué tipo de suelo se va a encontrar y dónde se va a encontrar con ese tipo de suelo. Si el suelo es bien drenado, si no drena, si tiene problemas, si es un suelo muy desgastado, si es un suelo muy profundo, si es un suelo que está bien nutrido, es un suelo orgánico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en base a eso, ¿verdad? Pues también el que va a hacer uso de ello, pues toma sus propias previsiones, ¿sí? Aquí dentro de esto, pues hay algo que se llama perfil de un suelo, ¿sí? El perfil de un suelo, si nosotros hacemos una excavación, pues nos va a mostrar, si lo vemos así de perfil ese suelito, pues nos va a mostrar distintas coloraciones en esa excavación que nosotros vemos, ¿sí? Y cada partecita de ese suelo pues recibe un nombre específico, recibe el nombre de horizonte, y se da con literales, que se lee el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, el horizonte D, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre más amplios sean estos horizontes, ¿sí? Entre más profundo sea
el perfil de este suelo, pues va a ser mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el margen de penetración de las raíces de las plantas, ¿verdad? Pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Esto, pues generalmente lo vemos en los cortes de carretera, ¿verdad? Vemos cómo en el momento en que la máquina llega y excava, pues hay pues la distinción entre esos colores, ¿sí? Entonces, ahí la edafología está representada por el perfil de un suelo y también como parte de ella pues hay lo que es un triángulo o triángulo de los suelos. Triángulo de los suelos, ¿sí? ¿Cómo se establece ese triángulo? ¿Sí? Bueno, pues en base a la edafología, pues nosotros sabemos que un suelo, ¿verdad?, va a tener tres partículas fundamentales, que son arena, limo y arcilla. ¿Sí? La combinación o el porcentaje de cada uno de ellos pues nos va a dar un determinado tipo de suelo, ¿sí? Y en base a esos porcentajes pues se establece lo que es un triángulo de los suelos. ¿Importante? Pues claro que es importante porque en base a esos nombres, pues este suelo tiene tanta cantidad de arena, ¿sí? Tiene por ejemplo 40% de arena, ¿sí? ¿Cuál es la función de la arena? Pues la función de la arena es el drenaje, el filtrado. Ah, bueno, pues quiere decir entonces que mi suelo pues va a filtrar bien sus materiales, va a filtrar bien el agua y por lo tanto pues sí es recomendable, ¿sí? Y no como aquí los terrenos de la prepa, ¿verdad? Que pues son suelos limo-arcillosos, la gran mayoría, y por eso tenemos pues tantos problemas así de que pues no se filtra adecuadamente. Pues bien, con esto daríamos un repaso hasta lo que ahorita pues hemos visto con ustedes. Pues estamos muy al pendiente. Nuevamente pues hago la invitación a que cumplan con sus trabajos. En realidad pues vamos a basarnos en esto, gran parte de su evaluación va a ser esto. Ojalá y algún día pudiéramos hacerlo de manera presencial. Y si no, pues de todos modos nosotros vamos a continuar con el ritmo que llevamos, ¿sí? Pues no hay de otra forma. Cuando podamos hacer este tipo de trabajitos, pues también lo vamos a hacer. No siempre se presta. Ahorita, por ejemplo, la cuestión del internet está fallando muchísimo. También nosotros estamos conscientes de ello. A mí me ha ocurrido, ¿verdad?, que a veces no puedo revisar sus trabajos, no puedo mandárselos porque pues está muy saturado el internet. Y con esto pues nos despedimos de ustedes y pues hasta pronto.